Te han dicho que el cielo es solo un lugar de paz y de luz. Y si te dijera que hay un reino oculto donde se libran batallas espirituales sin descanso, muchos creen que el infierno es el único dominio de las fuerzas oscuras. Pero la Biblia revela algo aterrador. Existe un segundo cielo, un lugar invisible donde demonios y ángeles pelean por el destino, oílo bien, del mundo y del tuyo también. ¿Sabías que tus oraciones pueden ser detenidas en este reino? Que tus luchas diarias pueden ser el reflejo de una guerra que no puedes detener. Porque la Biblia llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Vamos a descubrir algo juntos que también cambió la forma de la realidad de como yo pensaba. Esto nos va a servir para romper cadenas espirituales en nuestras vidas. Y vamos a ponernos cómodos para escuchar, para dialogar a través de esto, porque será algo profundo. Este video estaremos hablando del segundo cielo, el lugar donde se libran las batallas más intensas del mundo espiritual. Vamos a comenzar a hablar de esto. Es un lugar donde se ata y se desata los tres cielos ocultos en la Biblia, en el cual operan los poderes de las tinieblas. Para entender el aterrador segundo cielo, primero vamos a comprender cómo es que la Biblia describe la estructura de los cielos, del primero, el segundo y el tercero. Muchas personas piensan que cielo solo se refiere al lugar donde Dios habita, pero la Escritura nos está hablando de tres cielos diferentes, cada uno con una función única. El primer cielo es el que todos conocemos, el que tenemos aquí, el que miramos cuando volteamos hacia arriba. En Génesis 1, 6 al 8, cuando Dios separa las aguas y crea el firmamento, este cielo es nuestra atmósfera, el espacio donde vuelan las aves, donde se colocan las nubes. Ese es el cielo físico, el que podemos ver, el que si andamos por aquel rumbo en algún avión, en algo, podríamos tal vez sentirlo. El segundo cielo es un mundo de un reino espiritual. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Este cielo es un cielo del que casi nadie habla. Es un dominio invisible donde ocurren conflictos extraordinarios, guerras sobrenaturales. En Efesios nos advierte que no luchamos contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues, ¿qué significa esto? Significa que hay un reino intermedio entre el cielo de Dios y la tierra, donde operan fuerzas espirituales, tanto ángeles como demonios. Es un campo de batalla invisible donde las oraciones pueden ser retenidas, las bendiciones pueden ser retratadas y las estrategias del enemigo pueden estorbar. Este es el lugar donde se libran las luchas más intensas del mundo espiritual y mucha gente ni siquiera sabe que existe. Después tenemos un tercer cielo que dice en la Biblia, la morada de Dios, el cielo que Pablo menciona, que dice: conozco un hombre en Cristo que fue arrebatado al tercer cielo y oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Este es el reino donde Dios reina en toda su gloria, donde habitan los ángeles y todos sus santos. Es el destino final, escúchame bien, de los que siguen a Cristo. Muchas cosas suceden en ese tercer cielo. Entonces, ¿cómo se conectan estos tres cielos y por qué es tan importante entenderlo? Pues imagina el universo con un castillo de 3 niveles y la parte más alta está el rey, en la parte más baja estamos nosotros los humanos, donde vivimos nuestra vida cotidiana, pero en medio hay un territorio en disputa donde ángeles y demonios viven una guerra tremenda y poderosa. Y ahora viene una gran pregunta: si este segundo cielo es un campo de batalla, ¿quién gobierna? ¿Cuál es la respuesta entonces? Esto puede cambiar la perspectiva de cómo entendemos el mundo espiritual. Esto puede cambiar nuestra manera de pensar, puede cambiar el conocimiento. ¿Quién es el verdadero
gobernante del mundo invisible en ese lugar. ¿Cómo puede estar afectando tu vida, nuestra vida, la vida de todos nosotros? ¿Quién gobierna realmente en el segundo cielo? Hemos visto que el segundo cielo es un reino invisible donde sufren batallas sobrenaturales. ¿Quién lo domina entonces? ¿Quién es quien lo gobierna? ¿Quién gobierna este territorio que está por encima del territorio del cielo y de la tierra? Satanás, dice en la Biblia, que es llamado el príncipe de la potestad del aire. De hecho, en la cultura hebrea, el aire no solo se refiere a la atmósfera física, sino a los reinos espirituales invisibles. Satanás y sus demonios no operan desde el infierno, como muchos pensamos o nos han enseñado, sino desde el segundo cielo, donde se establecen estrategias para influenciar a la humanidad y al élite de este mundo. El dominio del diablo no está totalmente bajo la tierra, sino en el segundo cielo, porque desde allí puede ejercer control sobre los sistemas y sobre todas las personas que estamos aquí en la tierra. Pero hay otra pregunta que mucha gente se hace: ¿cómo obtuvo Satanás el control del segundo cielo? ¿Acaso Dios le dio autoridad sobre este reino? Para entender esto, vamos a revisar Isaías 12, donde se describe la rebelión de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Aquí vemos algo sorprendente realmente. Lucifer quería ascender aún más alto, tomar el lugar de Dios en el tercer cielo. Pero dice la Biblia que fue expulsado y su reino quedó en este segundo nivel, en este territorio intermedio, donde se desatan guerras extraordinarias, porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principado, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Satanás no está solo. Él organizó un ejército, una jerarquía de demonios que operan en este segundo cielo. La Biblia los describe con términos militares: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Dios los define de alguna manera y nos deja saber para que tengamos conocimiento de cada una de estas cosas. Algunos gobiernan naciones, algunas gobiernan culturas, ideologías, otros atacan directamente a los creyentes, tratando de impedir que las bendiciones de Dios lleguen aquí a la tierra para que seamos bendecidos. Algo que pocos saben es que Satanás fue arrojado del tercer cielo. Todavía tiene acceso a la presencia de Dios para acusar a los creyentes. En Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Pero este acceso no será para siempre, fíjate bien. La Biblia nos dice que habrá un momento en que Satanás será expulsado y encadenado, y entonces su ira se desatará sobre la humanidad. Esto no es nada, esto nos lleva al siguiente nivel. Su segundo cielo es su dominio, está lleno de sus ejércitos, está lleno de cada uno de ellos. ¿Cómo se libran las batallas espirituales aquí en este segundo cielo? ¿Cómo están ordenadas sus jerarquías? Es un conflicto cósmico, fíjate bien, es un conflicto cósmico donde ángeles y demonios luchan para que las bendiciones de Dios lleguen con nosotros y aquellos del maligno para que no lleguen hacia nosotros, como sucedió con Daniel. Ahora sabemos que el segundo cielo es el dominio de Satanás y de sus demonios. Ahora surge una pregunta inevitable: ¿qué sucede en este reino? ¿Es un lugar de existencia espiritual o es un terreno, un campo de guerra espiritual que afecta en el destino de la humanidad? Lo que estamos a punto de descubrir juntos podría cambiar juntos la manera en que entendemos el mundo espiritual, en nuestros pensamientos y en nuestra alma.
Dice en la Biblia que desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de los cielos. Aquí encontramos unas de revelaciones más importantes sobre el segundo cielo. En el libro de Daniel vemos que un ángel de Dios fue enviado con un mensaje en respuesta a la oración de Daniel, pero su camino fue bloqueado por un ser demoníaco llamado el príncipe del reino de Persia. Este ser no era un simple demonio, era un principado, una entidad maligna que tenía gobierno sobre una nación entera. La batalla fue tan intensa que el arcángel Miguel tuvo que intervenir para librar al ángel de Dios. Este pasaje nos muestra que es asombroso las guerras en el segundo cielo, y que son reales, no son metáforas o simples alegorías. Son batallas entre ángeles y demonios que pueden retrasar respuestas que vienen directamente del tercer cielo, las bendiciones de Dios, y hasta alterar el curso de la historia. Pero ¿por qué estas batallas suceden? ¿Cuál es el objetivo de esta guerra en el segundo cielo? La respuesta es muy sencilla: tener el control y el dominio. Satanás y su ejército luchan para que la voluntad de Dios no se cumpla en la tierra. Mientras tanto, los ángeles de Dios luchan para que se cumplan, para proteger a los creyentes, para ejecutar los planes de Dios. Esta guerra no es una guerra simbólica, es una guerra por tu alma, por tu familia, por las naciones, por Israel, por los niños, por los ancianos. Esas guerras son más reales de lo que tú puedes imaginar. En Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra todas las acechanzas del diablo. La Biblia nos advierte que Satanás tiene estrategias, planes diseñados para debilitar a todos los creyentes. No pelea al azar, sino pelea con tácticas definidas. Algunas de sus estrategias incluyen retener respuesta, por ejemplo, respuestas que vienen de Dios, como el caso de Daniel. No me puedo imaginar, por favor. Así es. Crear confusión y desánimo. Si logra que una persona se rinda durante la oración, él ya ganó durante la batalla, ganó terreno. Levantarse contra líderes, contra naciones, principados demoníacos. Busca influenciar en gobiernos para alejar a las personas de Dios. Atacar la fe de los creyentes, por ejemplo, mediante dudas, distracciones, miedos. Busca que las personas pierdan su relación con Dios. Pero aquí hay una buena noticia: el poder de Dios es más grande, el poder de Dios es mayor. Hay una manera de vencer esta guerra, ¿lo sabías? En Apocalipsis dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera la serpiente antigua, que se llama Diablo. Así está escrito. Este pasaje nos muestra que habrá un momento en que Satanás será expulsado del segundo cielo y será lanzado hacia la tierra. Cuando esto ocurra, su furia será mayor, porque él sabrá que le queda poco tiempo. Cuando esto suceda, el mundo entrará en una era de gran tribulación. ¿Sabes por qué? Porque las barreras que lo sostienen serán removidas. Si esos conflictos suceden en el mundo espiritual, ¿cómo no afectarán a la humanidad? ¿Cómo no podrá una guerra en el cielo influenciar tus emociones, tus decisiones y hasta el destino de una nación? La respuesta te va a sorprender, como me sorprendió a mí. Esas guerras están ocurriendo ahora mismo en el mundo espiritual y en nuestra propia vida. Estaremos hablando en la siguiente parte. Si estas batallas se libran en el segundo cielo, en un plano invisible, entonces ¿por qué podemos sentir nosotros los efectos aquí en la tierra? ¿Por qué vemos guerras, crisis, enfermedades, desesperanzas, confusiones? La respuesta es porque el mundo espiritual gobierna sobre el mundo físico.
Todo lo que sucede en la tierra es una manifestación de lo que ya ha ocurrido en el mundo espiritual. En Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el reino, así también en la tierra. Jesús mismo, Él también nos enseñó que hay una conexión directa entre el cielo y la tierra. Lo que sucede en el mundo espiritual se refleja en nuestro entorno, se refleja en nuestras familias, también se refleja hasta en el destino de naciones enteras. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Mira con atención este versículo, obsérvalo. El apóstol Pablo nos observa que nuestra verdadera lucha no es contra carne, sino contra seres espirituales malignos. Esto significa que muchas de las crisis que estamos enfrentando tienen un origen espiritual. No es humano solamente. Todo proviene del mundo espiritual. No es solo el resultado de malas decisiones humanas. Es el reflejo de una guerra espiritual que se está mirando en el segundo cielo. Ataques a nuestra identidad. Satanás quiere confundir a las personas sobre quiénes son, sobre cuál es su identidad, sobre cuál es su propósito, influenciar sobre líderes en la tierra, sobre líderes en las iglesias para alejarlos de Dios. Crisis familiares, conflictos interpersonales, no son simples problemas personales, sino estrategias para destruir los lazos que Jesús estableció. Desesperanza, depresión, esa es un arma poderosa del enemigo. Hace que las personas se sientan solas, sin propósito, con ansiedades y sin fe. El enemigo trabaja en la oscuridad y trabaja en la sombra, pero sus efectos son visibles en cada rincón de la humanidad. Si vemos la historia, veremos que cada crisis ha estado marcada por una lucha espiritual en el segundo siglo. Realmente, ¿crees tú que esto fue simplemente coincidencia? Las mismas fuerzas espirituales que luchaban en la época de Daniel siguen operando hoy. El príncipe de Persia en los tiempos de Daniel era una entidad espiritual que influenciaba un imperio. Pero hoy estos mismos principados buscan controlar naciones enteras, manipular gente, sembrar caos en la sociedad. Mientras el mundo sigue intentando encontrar soluciones a problemas espirituales físicamente, la verdadera batalla se está luchando en un reino que no podemos ver. Ahora bien, vamos a ver algo más personal. ¿Cómo estas batallas te afectan a ti personalmente o a las naciones? Cada ataque espiritual tiene un motivo directo, y ese motivo eres tú cuando enfrentas ansiedad y miedo directo. Es porque el enemigo busca debilitar tu fe. Cuando tu familia está en crisis es porque Satanás odia la unidad y la prosperidad de Dios que Dios estableció para la familia. Cuando sientes que tus oraciones no son respondidas, puede ser porque hay una guerra en el segundo cielo retrasando la respuesta que viene directamente de Dios, como en el caso de Daniel. Por eso el mundo parece empeorar cada momento. Es porque la batalla se va intensificando. Pero aquí está la clave: no estamos indefensos, no tenemos que ser víctimas de esta guerra. Hay un arma poderosa que nos ha sido dada para enfrentar y vencer las batallas. ¿Sabías tú? Si el enemigo tiene estrategias, nosotros también tenemos armas poderosas. No estamos en esta batalla sin protección. En Efesios 6:13 dice: ojos, y tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Existe una manera de resistir y de vencer, pero mucha gente, muchos cristianos no la estamos usando. Estaremos viendo cómo la oración y el ayuno pueden ayudar a cambiar el rumbo de esta batalla. ¿Quieres saber cómo activar la armadura de Dios para luchar contra las fuerzas que operan en el segundo cielo? Pues estate atento, no te vayas de este video. Esta es la clave. Si quieres aprender, y si no quieres aprender, pues bien puedes acabar allí en este video, pero te vas a perder algo muy interesante. Si la batalla más feroz no se vive en la tierra, sino en el segundo cielo, entonces ¿cuál es nuestra mayor alma?
Muchos creen que la oración es solo una rutina que hacemos solo antes de dormir, pero no, es exactamente lo que el enemigo quiere que tú creas. La oración es muy poderosa, la oración no es pasiva, es una arma de combate. La oración es como una bomba que impacta directamente en el mundo invisible, bendito sea el nombre de Dios. En Efesios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjate bien, con toda perseverancia. ¿Por qué crees que Jesús pasaba horas enteras orando de noche? ¿Por qué los profetas oraban antes de la batalla? ¿Por qué David oraba antes de la batalla? Porque imagínate que estás en medio de una guerra y no tienes armas, pero tienes una radio con conexión directa con el comandante y jefe. Con una sola llamada puedes pedir refuerzos. Esto es exactamente lo que hace la oración. Cuando tú oras, estás activando la intervención de Dios en la batalla. No importa cuán fuerte sea el enemigo, cuán fuerte sea la situación. Cuando te arrodillas en oración, los cielos se abren y Dios envía su poder a tu favor. En Daniel 12 dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte delante de tu Dios, ¿fueron qué? Oídas tus palabras. Cuando Daniel oró, su oración fue escuchada inmediatamente. Sin embargo, hubo un retraso debido a la guerra que hubo en el segundo cielo. Esto nos muestra que cada oración genera un impacto real en el segundo cielo. La oración personal es poderosa, claro que sí, pero la intercesión en grupo es aún más devastadora. Oh sí, cuando los creyentes se unen a orar juntos, se genera un impacto en el mundo espiritual. En Mateo 18, 19, allí nos anuncia, dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra y pidieren en el nombre de Dios, les será hecho, ¿por quién? Por mi Padre que está en los cielos. Jesús mismo nos reveló esto, que cuando oramos en unidad, el poder de Dios se multiplica. La intercesión no solo protege a las personas, sino que derriba en el mundo espiritual. Derriba. La unidad derriba. Las guerras espirituales pueden detener el avance del enemigo. Las oraciones de intercesión pueden cambiar el destino de una nación. Pero el ser persistente puede romper cadenas de opresión y liberar a personas atadas por el enemigo. Cuando te unes con otros creyentes en la oración, te conviertes en un soldado en la batalla más importante de todas, en el segundo cielo. Eso es lo que nos pasa en una correcta oración. Cuando oramos con fe, suceden cosas tremendas. No solo basta con orar, sino que con fe podemos tener la certeza de que Dios nos contestará. El uso de la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia es la espada del Espíritu. Cada vez que tú declaras un versículo, estás atacando al enemigo. En Efesios nos habla del clamor, nos habla del ayuno. Algunas guerras requieren mayor guerra, mayor oración, mayor ayuno, más intensa en algunas ocasiones. Antes de orar, debes vestirte con la armadura espiritual que dice en Efesios. Esto no es un evento único que vas a hacerlo, sino tiene que ser un estilo de vida. La oración, la intercesión, cada oración es un ataque directo contra el enemigo. No subestimes el poder de una vida de oración, porque esa puede cambiar destino, rompe maldiciones y puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Cada vez que un creyente ora, los ángeles entran en acción. Recuerda que cuando Daniel oró, Dios envió al arcángel Miguel a luchar contra el príncipe de Persia. Esto significa que tus oraciones pueden liberar batallas angelicales a tu favor. Pero aquí hay algo que el enemigo no quiere que tú lo sepas. La oración es una de las armas principales. Pero ¿qué pasa si el enemigo ya ha lanzado un ataque contra ti? ¿Cómo puedes asegurarte de que estás completamente protegido? ¿Qué nos asegura que nuestra primera oración va a evitar que ese ataque llegue, que ese ataque impacte, que ese ataque nos desvíe de la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos evitar
que traiga una consecuencia mayor a nosotros. El escudo de Dios, el escudo que proviene de Dios, el escudo nos va a proteger. Si el segundo cielo es un campo donde se libran batallas espirituales, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos protegidos en caso de un ataque? ¿Cómo lo vamos a evitar? ¿Cómo podemos impedir que tenga acceso a nuestras vidas cada uno de ellos? La Biblia no nos deja desarmados, nos da muchas estrategias claras para fortalecernos y para resistir los ataques del enemigo. Así como un soldado no entra al combate sin su equipo, sin su protección, tú tampoco puedes enfrentarte a estas batallas sin oración, como dice en Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, permaneced firmes. Dios nos da una armadura completa para resistir los ataques del enemigo, pero no es suficiente conocerla, también hay que usarla todos los días. El cinturón de la verdad de Dios es nuestra base. Si vivimos en mentira o en engaño, somos vulnerables porque estamos abriendo puertas donde el enemigo va a poder atacarnos fácilmente. Pero dice en la Biblia, si conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. No podemos vivir en pecado y pedir estar protegidos. La justicia de Dios nos cubre, pero debemos de permanecer en santidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice en la Biblia. El calzado del Evangelio de la paz, caminar con firmeza en la palabra de Dios nos mantiene estables y listos para resistir. En Isaías 52 nos habla del escudo de la fe, nos protege de los dardos de fuego del maligno. La duda es una de las armas del enemigo, pero la fe lo neutraliza. En Hebreo 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. Muchas batallas, fíjate bien, comienzan en nuestra mente. No os conforméis, dice en la Biblia, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva. Jesús mismo usó la Biblia, la Escritura, para resistir al diablo. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Poner la armadura de Dios cada día no es un ritual religioso, es un acto de guerra meramente. Eso quiere decir que tú llevas puesto un chaleco de guerra, una espada, antes de entrar a la batalla. Satanás no puede atacarnos a menos que haya una puerta abierta y que no llevemos el escudo, que no llevemos el yelmo, que no llevemos la espada. Una manera de protegernos es cerrar toda brecha, escudriñar nuestro corazón y cerrar la puerta. El pecado no confesado, cualquier pecado no oculto da derecho al enemigo de atacarnos. Fíjate bien, cualquier pecado oculto, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Las palabras que declaramos, la vida y la muerte, están en el poder de la lengua, dice en la Escritura. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las malas asociaciones. No podemos caminar con personas que nos alejan de Dios y nos apartan de estar protegidos. Muchas cosas de estas suceden. Las malas compañías, por ejemplo, corrompen las buenas costumbres. Objetos o prácticas ocultistas. Muchas veces el enemigo encuentra acceso a través de cosas que tenemos en casa, que compramos, o hábitos que parecen inofensivos. En Deuteronomios nos dice, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Si quieres estar protegido en la guerra espiritual, revisa tu vida. Cierra cualquier puerta que pueda ser un punto de entrada para el enemigo. Eso te recomiendo. La sangre de Jesús no es solo un símbolo. La sangre de Jesús es un escudo de protección real en el mundo espiritual. Cuando los israelitas pusieron la sangre del cordero en sus puertas, el enemigo no pudo entrar. Cuando oras, cubres tu vida y con la sangre de Cristo cúbrela. Declara en fe
que estás protegido por su sacrificio. Reprende toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Y con la autoridad que Jesús te ha dado, no hay poder en el infierno que pueda resistir el poder y la autoridad de la sangre de Cristo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No basta con conocer la teoría. Hay que vivirla. Hay que aplicarla. La oración no es un evento intencional, es una estrategia de sobrevivencia en la guerra espiritual. Haz de la oración tu primera defensa, no tu último recurso. No te aísles, rodéate de creyentes que conocen espiritualmente el Evangelio. Permítete ser lleno con la palabra de Dios todos los días. El enemigo no puede vencer a un creyente que está cubierto por la armadura de Dios, protegido por la sangre de Cristo y fortalecido en ayuno y oración. No hay nada más aterrador para las tinieblas que un cristiano que reconoce y sabe quién es Cristo y sabe quién es el ayuno. El segundo cielo es un lugar de guerra, pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vas a vivir como víctima de estos ataques o como un guerrero que sabe cómo protegerte? Hoy es el día para ponerte la armadura de Dios, cerrar puertas al enemigo de Dios, caminando en autoridad de Cristo, porque aunque la batalla es real, la victoria ya ha sido asegurada para aquellos que permanecen firmes en la fe. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, dice en la Escritura, por aquel que nos amó. Te voy a contar algo que sucedió esta noche. Tuve un sueño entre tantos sueños. Te voy a contar dos sueños hoy te voy a contar dos sueños. Y tienen que ver con lo que es la guerra espiritual que está sucediendo en el segundo cielo y que afecta a la tierra. Soñé que entraba yo a una casa y estaba abierta la puerta y estaba una familia allí. Entonces cuando yo pasé, yo miré un joven que precisamente conozco a ese joven, y ese joven es de la iglesia donde asisto. Y le miré y me fui de paso, y el Espíritu me habló a mis pensamientos y me dijo: regrésate. Yo no soy de las personas que voy por la calle orando por toda la gente y viendo a ver qué veo. No. Yo soy de las personas que ora si el Espíritu Santo me dice. Y regresé y le dije a la persona que estaba ahí: ¿puedo orar por su hijo? Y el hijo dijo: no necesito que nadie ore por mí. Dijo: mi hijo está bien, me dijo la señora. Dije: no está bien, necesito orar por él. Y cuando insistí, al joven le cambió la voz, una voz que no era su voz. Ustedes saben, si han visto películas, han escuchado, saben qué tipo de voz estoy hablando. Y me dijo: no necesito que ores por mí, yo estoy bien. Y le dije: cállate y sale en el nombre de Jesús. Y empezó a reírse y dijo: yo no voy a salir en el nombre de Jesús, dice, porque yo no he pecado. No voy a salir en el nombre de Jesús. Entonces me sentí un poco intimidado en el sueño, pero de pronto la voz del Espíritu Santo me dijo: pregúntale qué le sucedió hace 10 años. Entonces yo le hice esta pregunta: ¿qué te sucedió hace 10 años? Y empezó a moverse, empezó a manifestarse. ¿Qué te sucedió hace 10 años? Y empezó a hablar la misma voz y empezó a decir: hace 10 años yo tuve mucho temor, porque llegó un momento en mi casa que caímos en una escasez después de tener demasiada abundancia. Y yo era un joven de 8 años, me dijo, con la otra voz me estaba hablando, que no era su voz. Ustedes saben qué voz les estoy diciendo, si alguno han escuchado. Dijo: y yo tuve mucho temor de tener hambre y caer en una pobreza extrema. Tuve mucho temor y también vi mucho pleito en mi casa y sufro con esos temores. Entonces, cuando el Espíritu Santo me dijo que le hiciera esa pregunta, Él me reveló a través de eso. Y yo le dije: espíritu de temor, espíritu de miedo, fuera
fuera en el nombre de Jesús. Entonces salió de él el espíritu inmundo y el joven fue libre en ese momento. Fíjate, ese fue en un sueño. El Espíritu Santo te revela las guerras ancestrales o cosas o traumas que traen las personas de guerras que fueron activadas desde el segundo cielo. Hay guerras que son activadas y que nos afectan directamente aquí en la tierra. Y no precisamente es lo que vemos, no precisamente es lo que nosotros miramos o necesitamos saber a alguien tomado por una hueste con nuestros ojos para darnos cuenta, sino que el Espíritu de revelación viene y nos trae revelación y el Espíritu Santo te impulsa para operar en la manifestación de su Espíritu Santo para activar el nombre de Jesús. Y la revelación trajo libertad a ese joven. Qué sobrenatural para mí fue. ¿Y sabes qué fue eso? No solamente fue la libertad del joven, fue una enseñanza para mí. ¿En qué? En el reino espiritual. ¿En qué? En los sueños. Porque en los sueños se activa el mundo espiritual cuando nuestra carne está dormida. Es una escuela. Dios viene y me enseña directamente, como a muchos les he enseñado a través de los sueños. Son guerras sobrenaturales que no están sucediendo aquí en la tierra. Son guerras extraordinarias que están sucediendo directamente. Los ataques desde el segundo cielo. Te voy a decir otro sueño que esto es algo extraordinario que he tenido muchos años que he querido exponer este sueño, pero creo que es el momento perfecto. Este es un sueño totalmente profético. Es un sueño de guerra, pero es un sueño de guerra profético que esta palabra de hoy se tiene que lanzar para una prevención, tal vez de acuerdo a la misericordia de Dios. Sí se actúa en base a lo que está sucediendo en el mundo espiritual, en el segundo cielo, que lo ha venido preparando durante muchos años. Fíjate bien, alrededor de hace 12 años tuve el primer sueño. Este mismo sueño lo he tenido 6 veces hasta el mes pasado. Aún estamos en el 2025, échale cuentas, 12 años atrás. 5 veces el mismo sueño. 5 veces el mismo sueño. Es un sueño inquietante, un sueño extraordinario, un sueño poderoso, pero es un sueño totalmente profético. Yo estoy en la Ciudad de México, yo vivo en la ciudad de Tijuana, en la frontera, y en ese sueño venían volteando del lado derecho 745 aves volando. ¿Cómo sé su número? El Espíritu Santo me lo reveló en el mismo sueño. 745 aves, entre ellas alrededor de 10 aves gigantes, enormes, y en su formación venían formadas en esta manera, y en la punta la ave grande, y alrededor venían todas las aves, así, alrededor de 10 formaciones diferentes. Algunos de esas aves soltaban unos nidos que los traían con unas mallas. Muchos de esas 745 aves traían unos nidos colgando así, como en unas telas, como en unas mallas colgando, y soltaban esas mallas y caían sobre toda la frontera de México. Cada uno de esos 745 aves traía una malla y traía eso que te acabo de decir. Cuando cayeron a tierra, los cuarteles de los ejércitos de toda la frontera de México fueron tomados por esas aves. Fíjate bien, y sus nidos caían en esos cuarteles militares y fueron tomados por esas aves. Entonces, millares de estrellas, yo los interpreté como estrellas en el sueño, millares de estrellas venían directamente de México y cayeron sobre toda California. Millares de estrellas caían sobre toda California, trayendo una destrucción sobrenatural sobre la bahía de San Diego, sobre Santana, sobre Los Ángeles, sobre todo California. Era una destrucción por cuando esas estrellas caían en todo California. Es algo tan tremendo, es algo tan tremendo. Entonces,
cuando desperté, el Espíritu Santo, yo le pregunté y me reveló y me dijo esto, fíjate bien, es un sueño profético y es un aviso para este tiempo. Es un aviso. Las aves son aviones de guerra, me dijo. Esas 745 aves son aviones de guerra. Esas pajas que soltaban las aves que traen sus mallas son de 745 tanques de guerra que irán y se estacionarán en los cuarteles mexicanos de la frontera. Y esas estrellas que vistes son 745 misiles que van a ser lanzados sobre California antes de que esos aviones de guerra entren. Una vez entrando los aviones de guerra, los tanques de guerra que están escondidos en los cuarteles militares saldrán y se despegarán y cruzarán la frontera. Primero caerán las estrellas, después entrarán las aves y después, al último, los tanques. Y era una destrucción y California desaparecía totalmente. Fue una invasión sobrenatural. Pero ahí te va otra cosa que yo miré en esos aviones. Esos aviones tenían una bandera con un oso. Todos los aviones tenían una bandera con un oso. Y los tanques de guerra tenían una bandera que tenía estrellas. No puedo decir más en este video. Y yo pregunté, ¿y cuándo será esto? Y se me fue dicho, en el 2030. Al final del gobierno de este presidente que ha creído en mí. Así se me fue dicho. Son guerras espero que me entiendas esto. Es difícil para mí compartirlo, pero es sobrenatural. 6 veces ese sueño en 12 años. Y este es el día en que lo estoy soltando. Para las naciones, para el que lo oiga, para el presidente de Estados Unidos, para la nación de Estados Unidos. Y si alguien lo escucha y lo entiende, oren por California. Por favor, se los pido, oren por California en el nombre de Jesús, porque es algo que viene sobrenatural para el 2030. Algo extraordinario, algo extraordinario. Y solamente la mano de Dios y la misericordia de Dios puede detener todo esto. Fíjense bien, solamente Dios, no estoy diciendo los hombres, solamente Dios y aquellos que conocemos y los que estamos preparados y lo que sabemos de lo que estoy hablando en este momento, los que entendemos, podemos apelar a la misericordia de Dios. Señor, y si hubiere un justo, Señor, y si hubiere 10 justos, no destruirías Nínive, y si hubiera 5 justos, y la mano de Dios es tan poderosa, la mano de Dios es tan poderosa, pero yo te pido que ores y que pidas revelación acerca de esto que yo estoy diciendo. Fue muy difícil para mí compartirlo, pero después de tantos años estoy soltando esta carga que estaba en mí. Espero que este video haya sido de tu agrado, y recuerda que no solamente las guerras son aquí en la tierra, las guerras no son preparadas desde el fondo de la tierra, las guerras son preparadas desde el segundo cielo, las guerras son preparadas desde donde están esas huestes, esos principados, esos gobernadores de las tinieblas, y esos ataques vienen de allá y vienen hacia este cielo, y atravesando este cielo, el objetivo principal somos nosotros, los que creemos en Dios. Que Dios te bendiga.